con la segunda mini conferencia. Se va a tratar sobre diagnóstico multimodal y estratificación dinámica a cargo de la doctora Camila Ramos, que es cardióloga clínica e imagenóloga, profesora adjunta de la Unidad Académica de Cardiología. Bueno, muchas gracias por la invitación. No tengo conflicto de interés sobre esta charla. Estuvo muy buena la charla de Yamel, además me dio el puntapié para hablar de muchas cosas imagenológicas que nos definen y tienen que ir de la mano con la clínica. La estenosis aórtica, como dijo Yamel, hay mucha investigación al respecto, pero todavía no tenemos un tratamiento médico efectivo que retrase su progresión, entonces indefectiblemente en algún momento o en algún punto en las estenosis aórticas severas vamos a terminar en un intervencionismo, y definir el momento exacto del intervencionismo es lo que le cambia el pronóstico a nuestros pacientes. Y además, ahora, como mayor complejidad, es que por el aumento del envejecimiento de la población no solo tenemos que pensar en un primer procedimiento, también tenemos que tomar decisiones en base a procedimientos subsecuentes que puede tener el paciente a lo largo de su vida sobre su válvula aórtica. Esto es lo que nos marca la importancia de un correcto diagnóstico y del timing, de un momento justo donde tenemos que intervenir. Si lo hacemos muy precozmente, corremos riesgo de que nuestro paciente tenga complicaciones vinculadas al procedimiento. Si lo hacemos de forma tardía, hay riesgo de que haya un daño miocárdico que sea irreversible, entonces tenemos que poner el tiempo óptimo. Y no es casualidad que tanto Yamel como yo hayamos puesto esta gráfica de 1968, porque lo viejo funciona, porque cuando Ross y Braunwald definieron que cuando aparecen los síntomas, la mortalidad aumenta y el síntoma que mayor mortalidad genera es la disnea o los síntomas de insuficiencia cardíaca, es porque ya está definido desde hace tiempo que esto no es una enfermedad, como decía Yamel, solo de la válvula. Hay compromiso de todo el corazón y sobre todo el miocardio, y definir eso imagenológicamente para el momento correcto de la intervención es muy importante. Entonces, acá entra la multimodalidad de imagen, que sabemos que ahora está en todos los escenarios, pero obviamente en la estenosis aórtica es fundamental. La mayoría de las veces solo un ecocardiograma transtorácico nos puede definir la morfología de la válvula y establecer la severidad, pero hay escenarios donde otras técnicas de imagen son necesarias y nos complementan, tanto para fines diagnósticos como para fines pronósticos de nuestros pacientes. Entonces, ahí es donde entra la posibilidad de utilizar otras técnicas como el ecocardiograma transesofágico, el ecocardiograma de estrés con dobutamina, la ecocardiografía con ejercicio físico, la tomografía cardíaca, tanto para cuantificación del calcio como para la planificación de los procedimientos, y con fines más pronósticos, establecer otras técnicas un poco más modernas como el strain longitudinal global y la resonancia cardíaca. Entonces, el ecocardiograma, como dijimos, sigue siendo la piedra angular. Un ecocardiograma transtorácico nos define si la válvula es bicúspide, si la válvula es tricúspide en la mayoría de las veces. Nos permite además evaluar cómo se encuentra el músculo cardíaco, cómo está la FEBI, cómo están las otras estructuras, si existe dilatación, si hay valvulopatías que estén asociadas. Nos permite establecer criterios de severidad, pero, como bien decía Yamel, muchos pacientes no cumplen los criterios completos de severidad, tanto por área como por gradientes, entonces tenemos ahí distintos escenarios. Y la clasificación esta que dijo Yamel de Generoc es muy importante porque se define por ecocardiografía. Pero también tenemos que recordar que otras cosas pueden estar afectando al corazón. Es muy poco frecuente que el corazón esté en un estadio 0 si tenemos una estenosis aórtica severa, e incluso hay estudios en más de 1000 pacientes que se vio que hasta el 50% ya se encuentran con una estenosis aórtica leve en un estadio 2 y el 80% tienen algún otro grado de afectación. Entonces, esto no es lineal, no es progresivo, pero el ecocardiograma es lo que nos permite establecerlo porque sí tiene un rol fundamental en lo que es el pronóstico. Y cuando hablamos del ecotrastorácico, todos sabemos que tenemos la ecuación de continuidad clásica que nos permite establecer el área, pero que tiene múltiples limitaciones y tenemos que conocerlas a la hora de evaluarlas. Nuestra principal limitación que tenemos por eco es la medición del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Sabemos que tenemos que hacerlo en un eje paraesternal, con un zoom, y hacerlo en mesosístole, ¿verdad? Ahí medimos el anillo. Ahora, esto es casi que una fantasía, porque cuando tenemos una estenosis aórtica severa, nosotros estamos midiendo el tracto de salida en el ventrículo izquierdo en una situación mucho menos favorable para definir los márgenes por la calcificación que se puede extender hacia el tracto.
tracto. Y otra fantasía es asumir que el tracto de salida del ventrículo izquierdo va a ser de forma circular, porque nosotros sabemos que muchos pacientes por tomografía, posteriormente el tracto de salida tiene una forma más ovoidea y nosotros con el eco estamos subestimando, porque el diámetro que medimos anteroposterior suele ser el diámetro menor, entonces estamos subestimando el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Cuando medimos el BTI también tenemos fantasías, obviamente, una curva que es bien lineal, de un flujo laminar, que se puede definir claramente, no es lo más habitual que vemos. Muchas veces hay insuficiencia asociada, hay aliasing en el área de la insuficiencia y para definir el borde del tracto de salida del ventrículo izquierdo nos genera mayores dificultades. Y lo otro que sin duda tenemos que hacer es definir el BTI aórtico, que también tiene sus limitaciones, porque nosotros tenemos que estar bien alineados al flujo para poder definir las velocidades máximas, y eso implica tener que evaluar el gradiente máximo de velocidad en distintas ventanas, incluyendo lo que es el paraesternal derecho, que es a veces donde obtenemos las mayores velocidades, y que no en todos pacientes podemos generarlo, pero siempre lo tenemos que ir a buscar, que es el que más se alinea con el flujo de la estenosis. Bueno, cuando vamos a definir la severidad de la estenosis aórtica, lo que dijo Jamel, tenemos patrones concordantes, que ahí en realidad respiramos un poco, la FEBI está normal, los gradientes son altos, el área es reducida, y decimos, bueno, esta estenosis aórtica es severa y si tiene síntomas o si tiene alguna otra característica que definamos en la clínica, lo vamos a mandar a intervenir al paciente, ¿no? Ahora, en los escenarios discordantes son hasta el 40% de los pacientes y ahí es donde otras técnicas de imagen entran en juego. La clásica de bajo flujo, bajo gradiente con FEBI reducidas, cuando el área es menor a 1, pero los gradientes son bajos y eso se produce porque el volumen latido es bajo, porque la fracción de eyección está reducida. Después la estenosis aórtica que es paradojal, que es cuando la FEBI está preservada, pero el volumen latido es bajo, esos suelen ser corazones que están muy remodelados, con cavidades pequeñas. La estenosis aórtica que tiene flujo normal, pero con gradientes bajos y la FEBI está normal, esas suelen ser moderadas, y las que decía Jamel de alto gradiente, a menos que corrijamos las condiciones de alto flujo, esas suelen ser estenosis severas y se tratan como estenosis severas. Entonces, estos pueden ser 3 escenarios de pacientes que nosotros estamos viendo. En la primera imagen, la más de la izquierda, tenemos un paciente que tiene una FEBI normal y que probablemente los gradientes y el volumen latido sean normales y eso sea una estenosis concordante. En el medio podemos tener una estenosis que en realidad tiene bajo flujo porque la cavidad ventricular es muy pequeña, y en el último claramente hay alteraciones sectoriales de la contractilidad, la FEBI está reducida y podemos tener una estenosis aórtica que sea severa por área pero que tenga bajos gradientes porque el volumen latido está reducido. Y ahí entonces nos podemos plantear la realización de otros estudios imagenológicos. En el primer escenario, por ejemplo, realizar un ecoejercicio o realizar algún estudio de esfuerzo para valorar si realmente está asintomática esa estenosis aórtica, porque eso es lo que nos define cuándo tenemos que intervenir. Si yo tengo volúmenes pequeños en el escenario del medio, cuando tengo la estenosis paradojal, ahí herramientas como el score de calcio de la válvula aórtica nos pueden ayudar a definir la severidad y el momento de intervención, y en las estenosis que tienen bajo flujo, bajo gradiente por FEBI baja, el eco con dobutamina nos puede también, a bajas dosis, nos puede también ayudar a definir severidad, y además evalúa otros factores pronósticos como la reserva contráctil. Y en casos necesarios, en esos pacientes también en realidad podemos hacer un score de calcio de la válvula aórtica. Entonces, el ecodobutamina, como decíamos, el escenario es la estenosis aórtica severa de bajo flujo, bajo gradiente, con FEBI reducida. Y ahí lo que nos tenemos que plantear es, ¿esto es verdaderamente severo o es pseudo severo? Para eso hacemos un protocolo de bajas dosis, se llega hasta 20 gamas kilogramo minuto. Se evalúa la reserva contráctil, que se define como un aumento del volumen latido mayor al 20%. Esto tiene condiciones pronósticas en nuestros pacientes. Y cuando la reserva de flujo no se llega, o sea, cuando el paciente no tiene una reserva de flujo adecuada, se puede llegar a calcular lo que es el área proyectada, que es calcular el área en condiciones de flujo que serían normales, y eso puede definir una severidad de la estenosis aórtica a pesar de no tener reserva contráctil. O sea, sabemos que ese paciente le va a ir peor porque no tiene reserva contráctil, eso es un evento pronóstico muy importante, pero podemos llegar a establecer un área valvular proyectada, calculada por un ecocardiograma de estrés con dobutamina, que nos permite tomar conductas en esos pacientes porque igual se beneficiarían de una sustitución valvular aórtica. Ahora,
Cuando tenemos una estenosis aórtica severa de flujo alto con área baja y que es todo concordante, asintomáticas, lo que nos tenemos que plantear es si verdaderamente son asintomáticas. Y en este caso también hay modalidades de imagen que nos sirven, por ejemplo, el ecocardiograma con estrés físico. ¿Tá? Ahí cuando evaluamos el ecocardiograma con estrés físico, lo que está descrito sobre todo en la guía es ver si hay caída de la presión sistólica mayor a 20 milímetros de mercurio en el ejercicio físico. Eso podría no asociar imagen. Nosotros asociamos imagen para definir otros parámetros. La presencia de un incremento en el gradiente medio mayor a 18 o 20 milímetros de mercurio con el ejercicio es un factor pronóstico importante, y que no aumente el volumen latido o que la FEBI tampoco se incremente con el ejercicio es un factor pronóstico muy importante. A la hora de definir los síntomas en un estudio de esfuerzo en los pacientes con estenosis aórtica, sabemos que el ANGOR nos puede estar hablando o sea, si una persona tiene ANGOR, eso no es normal. La disnea ya se nos genera mayores dificultades porque la disnea en realidad suele ser multifactorial en estos pacientes. Son pacientes que muchas veces no pueden hacer ejercicio o no están habituados a hacer ejercicio, son pacientes que a veces tienen otras comorbilidades y son pacientes que a veces son obesos y también nos dificulta. Pero tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos. La tomografía sin contraste, como dijimos, un escenario posible es cuando tenemos una estenosis aórtica paradojal, ¿tá? O también las de bajo flujo, bajo gradiente, FEBI baja, podemos hacerle un score de calcio. El score de calcio lo que nos permite es una evaluación rápida, sencilla, no muy costosa y con poca irradiación, que lo que mide básicamente es el volumen y la densidad del calcio que está sobre la válvula aórtica. Y se puede hacer también una planimetría con un punto de corte que es un poco más alto de 1,2 con respecto a los puntos de corte del eco. Como bien explicó Yamel, esto no evalúa la fibrosis cuando la hacemos sin contraste, solo evaluamos la calcificación, y los puntos de corte de calcificación son distintos en hombres y mujeres porque los hombres y mujeres no nos comportamos igual. Las mujeres solemos tener mayor fibrosis y no tanta calcificación, y lo mismo pasa con los pacientes con válvulas aórticas bicúspides. Si nosotros a la tomografía sin contraste, hacemos una tomografía con contraste, se puede llegar a cuantificar la fibrosis, y la medición de la fibrocalcificación puede llegar a tener la misma cantidad cuando no hay tanta calcificación en mujeres, ¿tá? Pero estos son patrones que son diferentes entre sexos. Y también, como bien dijo Yamel, las mujeres suelen tener mayor fibrosis difusa miocárdica, suelen tener ventrículos con un remodelado más concéntrico, una hipertrofia más concéntrica, volúmenes menores, la masa es menor que para los hombres y tienen mayores aumentos de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Esto es un trabajo relativamente nuevo del 2024 que se evaluó en la tomografía sin contraste y se definieron nuevos puntos, porque antes solo decíamos criterios de muy alta probabilidad de estenosis aórtica severa, tomando un punto de corte 1.200 para mujeres y de 2.000 para hombres, y se definió hace poco lo que clasifica entre estenosis aórtica lo que es leve y moderada, con un punto de 400 para mujeres y 1.000 para hombres. Y también esto tiene un factor obviamente pronóstico. Obviamente otro rol de la tomografía va a ser en la planificación de la intervención, sobre todo cuando estamos pensando en realizarle un procedimiento percutáneo a nuestro paciente, una sustitución de la válvula aórtica percutánea, porque nos va a permitir ver las dimensiones del anillo, calcular área, perímetro, eso nos permite definir el tipo de prótesis que es más adecuada para cada paciente, las alturas coronarias, el riesgo de complicaciones, la extensión del calcio hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Eso puede generar después dificultades, tanto que sean complicaciones eléctricas como bloqueos auriculoventriculares o complicaciones mecánicas o fugas paravalvulares por mal posicionamiento de la válvula, y tiene que ser siempre considerado previamente. Y además nos permite definir lo que son los accesos vasculares, porque sabemos claramente que la vía transfemoral cuando intervenimos es la que se asocia con menor mortalidad en TAVI. Cuando, como contraindicaciones o como limitaciones de las tomografías en este contexto, es que obviamente implica radiación para el paciente y que además implica el uso de contraste iodado. Eso puede tener dificultades en pacientes con alergias, que por lo general se sobrelleva, pero también en pacientes que sabemos que tienen comorbilidades como disfunción renal o falla renal, y que eso empeora el pronóstico de la presencia de falla renal en este escenario, y está validado para esos contextos la realización de resonancia cardíaca, que se podría usar como alternativa. Igual el gold estándar sigue siendo la tomografía.
Ahora, cuando vamos a definir un poquito el pronóstico, tenemos técnicas que son bastante accesibles, que las tenemos por lo general en los laboratorios de ecocardiografías, por ejemplo, la realización del strain longitudinal global. Sabemos que en los pacientes que tienen una FEBI mayor a 50%, pero tienen un strain longitudinal global que está disminuido, con un punto de corte que se sitúa entre menos 14,5 y menos 14,7%, esos pacientes tienen mayor mortalidad y tienen peor pronóstico. Entonces, evaluar el strain en pacientes con estenosis aórtica es muy importante para definir el pronóstico y también capaz para definir en algún momento el tiempo de intervención. La resonancia, lo mismo, nos va a dar una categorización de cómo está el miocardio. Hoy dijimos, la enfermedad de la estenosis aórtica no es una enfermedad solo de la válvula, es una enfermedad también de todo el corazón y entre ellos el músculo cardíaco. Entonces, hay varios estudios que marcan que si hay compromiso tanto de fibrosis difusa como de fibrosis focal en la resonancia, tenemos peor pronóstico en nuestros pacientes. Este estudio se tomó de estenosis aórticas con bajo flujo, bajo gradientes, fue una publicación que hicieron pacientes que tenían resonancia y le hicieron strain por resonancia, presencia de realce tardío con gadolinio y presencia de fibrosis intersticial con aumento del volumen extracelular y se vio que si no tenía ninguna de las tres afectada, el pronóstico en realidad era muy bueno de los pacientes. Cuando tenía por lo menos uno afectado, los pacientes tenían una sobrevida que estaba reducida a mediano plazo y cuando había afectación de 2 o 3 de estos componentes, los pacientes tenían un pronóstico muy malo desde el inicio. Entonces, acordarse que la fibrosis difusa se mida con las técnicas de mapping, T1 mapping, pre y posgadolinio, tomando en cuenta el hematocrito del paciente. Eso nos permite llegar en una etapa que es reversible aún de la fibrosis dentro del corazón y la presencia de realce tardío y la fibrosis focal, por lo general en estenosis aórtica, es más bien irreversible y se asocia con peor pronóstico. Acá lo vemos en esta curva que cuando se interviene, si hay realce tardío es la curva azul, después de la intervención tanto la hipertrofia como la fibrosis difusa pueden reducirse, pero el realce tardío no se reduce. Entonces, se han generado estudios que van de la mano con intentar establecer un tiempo más precoz para la intervención y no esperar a la aparición de síntomas. Algunos resultados todavía no han sido prometedores con respecto a la fibrosis difusa en resonancia, como el estudio de EVOLVE, pero hay otros estudios como EARLY-TAB que lo que marcan es que una intervención un poco más precoz cuando hay afectación del miocardio subclínica podría ser beneficioso en nuestros pacientes y por eso el cambio de las guías. Esto se los puse porque me pareció muy interesante, que es como un poquito para las perspectivas en el futuro. Este estudio lo que hicieron fue cargaron toda una base de datos con pacientes y generaron un deep learning de cómo evaluar una estenosis aórtica solo con una ventana para external, eje largo, a través de la cuantificación del grado de calcificación y de otros parámetros, y con esa ventana solo para external eje largo predecir las estenosis aórticas que fueran severas, sin necesidad de Doppler, sin necesidad de nada. Esto es solo un POCUS, ¿no? O sea, es un paciente que solo alguien lo mira en un paraexternal eje largo, pero que ya hay programas automatizados que permiten establecer con alta probabilidad y con buenas áreas bajo la curva de que estos pacientes tienen estenosis aórtica severa y me parece que es interesante como empezar a evaluar estas cosas. También hay análisis de inteligencia artificial de electrocardiogramas que pueden predecir estenosis aórtica severa. La última, ¿tá? Y como mensaje para llevar a casa al final, la estenosis aórtica, como dijimos, es una enfermedad de la válvula, pero también del músculo y de todas las cavidades. Definir el tiempo de intervención es clave, para esto la multimodalidad de imagen es fundamental. El ecocardio sigue siendo nuestra primera herramienta para evaluar la severidad y el daño estructural asociado. Hasta 40% de los pacientes tienen patrones discordantes, hay que definir los síntomas, podemos utilizar técnicas de imagen con ejercicio para definir los síntomas, la tomografía nos va a servir en un rol más de evaluación anatómica y la resonancia del strain con factor pronóstico y bueno, considerar siempre las nuevas herramientas de inteligencia artificial. Nada más.